Realmente es un tema muy apasionante, poco estudiado, ¿sí? Ayer estaba buscando las últimas actualizaciones en el UpToDate para ver si hay algún otro modelo que explique cómo se regula la respiración, ¿no? La ventilación como tal, pero realmente siguen con las mismas dos teorías, la red neuronal y los grupos neuronales. Sigue en debate todavía el núcleo apnéusico, que lo toman en cuenta como una estación nada más en el transcurso de estas. Tampoco consideran al receptor, a uno de los quimiorreceptores centrales como núcleo. Entonces hay diferentes variaciones de núcleos, tanto simplemente con el nombre, pero los mismos coinciden mucho con lo que es Guyton, con lo que es Husay, con los libros que estamos utilizando. ¿Bien? ¿Qué podemos decir? Que realmente el tema de ventilación ha revolucionado con la pandemia COVID-2019. Porque recuerden ustedes que con esta pandemia del COVID-19 había personas, entre ellos muchos de nuestros familiares, que necesitaban esto, ¿no? El respirador artificial, el ventilador mecánico. Había gente que moría por esto. Y un ventilador mecánico nuevo te cuesta como unos 45,000 o 50,000 dólares, ¿no? Y eso de los de media gama. Y gracias a esto es que nosotros hemos reemplazado un pulmón insuficiente, es decir, que no podía respirar, no podía ventilar, con un juego de presiones y volúmenes. Con esto se calcula la importancia que han visto, el volumen tidal, ¿no? Es el volumen corriente. Con esto puedes calcular la presión inspiratoria máxima. Con esto puedes calcular el PEP, ¿no? Esa presión positiva al final de la expiración. Y obviamente hay pues parámetros fisiológicos para cada edad. Lo propio, hemos determinado que la saturación transdérmica de oxígeno en este caso, de manera indirecta puede ser mensurada. Y esto pues era un lujo, esto realmente era un lujo tenerlo. A ver, con decirles que cuando yo estaba sentado enfrente, cuando me tocaba ser estudiante, el doctor Monge era el único que trajo un oxímetro que tenía en su llavero por ser anestesiólogo. Era un lujo, a tal punto que la inocencia de ese momento, doctor Monge, disculpe, ¿puedo tocar? ¿Puedo tocar su oxímetro? Me dejó tocar, yo dije, wow, este rayo láser, ¿no? Este infrarrojo, ¿cómo te termina? Lo primero me puse y dije, wow, estoy saturando. Nadie conocía antes su saturación. Pero han visto que por el pasar del tiempo y por las contingencias, esto pues ya, que costaba antes como unos 150 dólares, ustedes lo pueden encontrar hasta a 150 o 200 bolivianos, dependiendo de la calidad. ¿Y quién no lo sabe interpretar? Otros toman esto como la frecuencia cardíaca. No, esto se llama ratio, ¿no? Pulso. ¿Qué significa? Es el pulso, que indirectamente puede transmitir la función del ventrículo izquierdo por su retroceso elástico de las arterias. Desde luego que sí, pero es el pulso. Bien, entonces todo esto involucra como una antesala para ver cuál es el control de esta presión. Nosotros ya conocemos los valores de la gasometría. Este, por ejemplo, es un artículo del IBBA, el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, en el que participan, obviamente, la doctora Espino ahí como primera comandante de investigaciones en la altura. Y estos son los valores que nos da. Por ejemplo, compara los del IVA, miren, los del IVA del 97, con los del nivel del mar, que ha hecho el CEPAR, obviamente, en su tiempo en Chile y en España. Y en Bolivia también, el doctor Carrasco, el doctor Vera, que es el docente de farmacología en el siguiente año y es el editor de la revista Cuadernos de Investigación de esta universidad y el colegio, el Hospital de Clínicas, también ha sacado sus propios valores. Entonces, hay una incongruencia, sí, pero se ha establecido como Instituto de Biología Boliviana de la Altura estos valores. Ustedes ya saben esto y han pasado todo esto que es gasometría, pero quiero que sepan esto. Presión arterial de oxígeno 60, ¿no? No estamos hablando de un rango, estamos hablando de un corte así, más o menos, obviamente. También vean este CO2 30, a diferencia de la costa, ¿no? Que este era 40 y este era 90. Entonces, la regulación de este fenómeno ventilatorio pues tiene algunas modificaciones, desde luego, solamente por ser habitantes de gran altitud. Bien, no somos habitantes de altitud, somos habitantes de gran altitud. O sea que somos una pasta más selecta, ¿no? Para estudiar. No somos de altura, somos de gran altitud, incluyendo la ciudad del Alto, obviamente. Y eso obviamente en las clasificaciones que hay. Entonces, para entender un poco y hacer un ejercicio en la clase siguiente, porque solamente tenemos 2 clases, les pido a ustedes que entren en un apnea voluntaria, ¿no? Apnea voluntaria, y alcen las manos para ver cuánto es el tiempo en que podemos nosotros, entre comillas, con esta palabra, aguantar la respiración, ¿no?
Entonces, en el momento que les diga apnea, todos hacen una inspiración, apnea, ¿no? Es decir, inhiben todo centro ventilatorio de forma voluntaria, levantan las manos y realmente cuando ya no puedan, ustedes, ¿qué les digo? Bajan la mano. Bien, así yo me voy a dar cuenta quién está y ya si pasa mucho tiempo le digo, tranquilo, no tenemos, ¿no? Primeros auxilios acá. Bien, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un cronómetro y esto nos va a servir para la siguiente práctica. Bien, entonces a modo de atender la clase les pido a todos preparados, apnea voluntaria, alcen las manos. Muy bien, corre el tiempo para mí y seguimos hablando. Entonces lo que está sucediendo en este momento en su organismo no es la ausencia de oxígeno. Bien, lo que están viviendo es esto. En un minuto, ya pasó a la compañera así, ¿verdad? Ah, ya yo dije, mira, un pulmoncito así, hipoplasia. 6 milímetros de este CO2 sube en un minuto. Vale decir que miren el valor de 30, que ya esté subiendo, tal vez en este momento está 31, 32, y están sintiendo esa sensación que, mal dicho, está como hambre de oxígeno, ¿no? Pero simplemente es la sensación que necesitas ventilar. ¿Y qué es ventilar? Obviamente, pues, expeler tu CO2. Bien, aquí hay dos compañeros, me estamos llegando ahorita a los 46 segundos, 47, pero la gran mayoría hemos muerto ¿qué les digo? A los 45, ¿no? Entonces, es eso lo que están viendo. Cuando pase un minuto, los valores gasométricos de ustedes, así de forma rápida, están variando en 6 milímetros de mercurio. Bien, ya ha pasado el minuto, súper, tenemos solamente un compañero que ha estado en esas condiciones. La siguiente clase me gustaría que estés para poder hacer el experimento 2 y entender qué es lo que está pasando en vivo en nuestro organismo. Lo que han sentido, compañeros, es esto. 6 milímetros de mercurio solamente de este gas, que es el dióxido de carbono, con todo el intercambio y la cinética que ustedes han visto, en vivo en sus cuerpos. Han sentido el incremento de este gas. No así la necesidad de oxígeno, más al contrario. Ustedes mismos dense cuenta con este fenómeno que muchas veces lo han hecho desde niños, no, a ver quién aguanta más, sí, yo. Pero dense cuenta, el momento que ustedes bajan la mano, si fuera demanda de oxígeno, ¿qué harían? Es lo primero que harían. Inspirar, porque necesitan pues ventilar y que sus alvéolos estén cargados de oxígeno. Pero ¿qué es lo que han hecho? La mayoría. Expiran. Algunos con sonido medio gemido, no importa, pues ese es el momento, ¿no? Dicen así. Se escuchó. Entonces, lo primero que haces, lo más vital, es expeler. Eso significa botar tu CO2. Y después en ustedes vino esto, ¿no? Este es su eunea, es decir, su ciclo ventilatorio normal, eunea, con su mismo ciclo. Les dije apnea, estaban en apnea, ya pasó el tiempo y de repente... Y después, eunea, nuevamente. Estaban en hipereunea, ¿no? En hiperpnea. Es decir, hipernea, ¿por qué aconteció? Todo eso lo vamos a entender, ¿bien? Porque obviamente cuando hablamos de regulación de esto, vamos a ir a esto, ¿no? Esto obedece solamente a órdenes. Miren la belleza de este kit. Esto solamente obedece órdenes para hacer su función. Este no tiene control. Este es el alveolo, estos son los capilares, aquí está la hematosis, aquí está la difusión de todos los gases, aquí están los gradientes, aquí está el surfactante, aquí está la barrera alveolo-capilar, etc. Aquí está la belleza que han visto en casi un mes. Entonces, para nosotros, ya hablar del tema de regulación, tenemos que ir por diferentes tópicos. Por ejemplo, vamos a abordar nosotros una introducción breve para ver qué es la regulación, que aunque parezca sencilla, muchos lo hemos vivido, en ese momento han regulado su respiración. O nadie tiene que respira, ¿no? Como el mal de Ondina, ¿no? Cuando hay un daño neurológico, el mal de Ondina era la maldición que le dieron. Tú te vas a olvidar de respirar. Entonces Ondina tenía que dormir y se quería morir, entonces, y murió, ¿no? Entonces es un bonito tema para leer, digamos, dentro de este tema. Vamos a hablar del centro respiratorio, que es lo que les mencionaba. No hay núcleos así bien establecidos. Es decir, como un núcleo olivar, ¿no? Que, sí, el núcleo de la oliva está bien establecido como serruchito, etcétera, hasta se lo puede teñir. Realmente el centro respiratorio, muchos de estos,
hasta el up-to-date del día de ayer, en la actualización, sigue con el mismo esquema. No hay un núcleo más ni un núcleo menos. Incluso el apnéusico y el quimioreceptor, que se encuentra casi superficialmente en la parte ventral del bulbo, siguen siendo zonas de estación nada más, zonas. No se los consideran núcleos como tal, o sea que nunca lo van a ver pintadito. Por eso es necesario imaginarnos y recordar un poco de anatomía. Después, vamos a ver el control químico, los quimioreceptores, la importancia y cuáles son la reacción química que gatilla a que sientas esa necesidad de ventilar. Y obviamente vamos a ver otros factores importantes que nos interesan. Vean ustedes cómo este GIF hace lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Obviamente está un poquito esquematizada, está botando su vapor, ese es el menos 47 milímetros de mercurio que le resta para darle esa saturación a los 37 grados. Y eso es ventilación. Ahora, ¿quién lo regula, no? ¿Quién lo regula? Existen también otros receptores, como los receptores J que se encuentran en los pulmones, aparte de los que conocen, ¿no? En la aorta y en el glomus. Existen las fibras tipo C, que también se encuentran en los pulmones. Y existen otras fibras osteomusculares que se encuentran en los tendones de los músculos intercostales, en su tendón de inserción. Pero esos tienen menos relevancia, son reflejos que van a hacer para inhibir la ventilación, pero no por eso son menos importantes y también los tenemos que abordar. Bien, entonces, como introducción podemos decir esto, lo que ustedes ya lo conocen. La velocidad de la ventilación alveolar se adapta a los cambios y la demanda del cuerpo. La velocidad de la ventilación alveolar, es decir, ventilación alveolar minuto. La ventilación alveolar minuto, que ustedes ya conocen la fórmula, que se multiplica la frecuencia cardíaca por el espacio muerto fisiológico, y obviamente esa es la resta en el anatómico con el alveolar. Pueden calcular, en mis grupos por ejemplo, calcular el volumen minuto respiratorio real, y han visto que no coinciden con Guyton. O sea, Guyton nos dice el promedio del volumen minuto respiratorio es 6 litros minuto, pero eso es en la costa. En la altura hemos visto que es muy distinto, y en los 6 grupos que tengo, sí el valor ha salido arriba de 10, o sea que tu volumen minuto respiratorio aquí en la altura de un sujeto del peso real de ustedes, de 60 a 70, supera los 10, o sea, no puedo decir, es un promedio 6, ¿me entienden? O sea, en la altura es realmente distinto. El minuto alveolar es lo propio. El volumen minuto alveolar es realmente el volumen de aire que puedo ventilar hasta mis alveolos para que sean intercambiados, pero en un minuto, es un volumen en movimiento, en un minuto. Y eso dependerá de cuántos ciclos respiratorios tengo. Y ustedes saben que los ciclos respiratorios en la costa como en la altura pues son diferentes. Nosotros, habitantes de gran altitud como nativos, tenemos una frecuencia respiratoria más alta, más elevada. ¿Bien? ¿O no lo sabían? Entonces tienen que saber su frecuencia basal, tienen que conocer sus signos basales, tienen que conocer su presión basal al despertar, tienen que conocer su frecuencia respiratoria basal, tienen que conocer su frecuencia cardíaca basal y su saturación basal también. Si no, ¿cuál es su punto de comparación cuando uno enferme más adelante? ¿O qué cambios te ha hecho en un estilo de vida? No conocer lo que te digo es como de preguntarte, ¿conoces tu peso? No, ¿no? ¿Conoces tu talla? No. ¿Tu grupo sanguíneo? Peor, no. Por eso, ¿conoces tu FUM? No. Por eso pasa lo que pasa, ¿me entienden? Entonces tienen que conocer realmente sus valores basales, porque no son los mismos de todos. Entonces, esto depende de la demanda del cuerpo. En este momento, tal vez el hecho de hablar demande un poco más de volumen minuto alveolar. Pero ¿quién se encarga de controlar, no? Yo tengo un botón en el pezón que diga aumentar frecuencia, ¿no? Para ventilar. El momento que ustedes han tenido apnea y han hecho el hiperpnea, han ventilado con mayor frecuencia por un momento y ahora están ventilando normalmente. Entonces, de acuerdo a la demanda del cuerpo. Y van a ver que la demanda del cuerpo no solamente hablar actividad y reposo, van a ver que hay muchas condiciones para estudiar la fisiología. ¿Cuál es el objetivo de la ventilación? Incluso en el deporte extenuante, los valores de presiones arteriales de CO2 y de oxígeno se mantienen constantes. Solo varían milésimas en su composición. Uno creería que por el deporte uno tiene mayor demanda de oxígeno y está desaturado. Mentira. Incluso en el deporte extenuante, estos valores se mantienen constantes. Y eso sigue siendo una duda. Si ustedes ya saben y han leído la parte adelantada para refrescar la memoria del razonamiento, ¿no? Porque hay 10 memorias en las técnicas que había compartido, en las teóricas que di de cardiovascular. Uno me dirá, Miki, pero si el CO2 gatilla el nivel central y me dices que se mantiene casi constante en ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Lo contrario.
En el ejercicio tú entras en una alcalosis todavía porque botas mucho CO2 antes de hacer ejercicio. Entonces todavía se desconoce la fisiología del deporte, que es lo que hace que te predisponga a preparar. Unos dicen que es una vía aprendida. Pero entonces, ¿por qué los sujetos que hacen ejercicio y los que no, de la misma forma mantienen sus CO2 y sus oxígenos en gasometrías de formas similares? Eso lo vamos a hablar en su tiempo. Pero el objetivo de la ventilación es mantener esto casi constante. Por ejemplo, el ejercicio intenso, lo que les decía. Y la respiración celular es garantizada por todo el aire que llega a los alvéolos. ¿Qué es respiración celular? Esto ya lo han visto. Es la única que respira va a ser la célula. O sea, decirles a ustedes, chicos, respiren está mal dicho, ¿no? No puedo decirles, a ver, ahora respiren más rápido. ¡Ay, Dios mío, eso me da asco hablar así! Tengo que decir, ventilen más rápido, ¿no? O aceleren su ciclo ventilatorio. La única que respira es la célula y el producto de esto es generar ATP en el ciclo aerobio. Y gracias al ciclo aerobio, pues tenemos la cantidad de ATP que hace por 2 vueltas, que es 32. De lo contrario, ingresa al ciclo de Cori y hace más ácido láctico. Bien. Entonces, hablemos un poco del centro respiratorio y para eso les pido mucha atención. Vamos a ir con calma porque de esto se trata. Se trata de que despegues muchas dudas. Y van a ver que las direcciones que nos dan varían de libro a libro. El Guyton, como se olvida de anatomía, porque muchas cosas lo hace muy, muy general, a veces sobreentiende muchas cosas que tú sabes. Y vamos a ver esto. Bien. Por ejemplo, dice, vamos a ir así, el centro respiratorio, de manera general dice que se encuentra en la protuberancia y en el bulbo, ya me imagino, ¿no? Protuberancia, ¿no? Me imagino, y me imagino bulbo, dice, bilateralmente, o sea que en ambos lados hay diferentes núcleos, habrá uno izquierdo, uno derecho, bien, bilateralmente. Como un simple esquema puedo ver los núcleos que hay. Mira, ahí puedo ver el dorsal, aquí puedo ver el ventral, aquí puedo ver el neumotáxico. También puedo ver ciertos núcleos que no están descritos como núcleos en consenso, pero se conocen como zonas. La zona apnéusica, por ejemplo, la zona apnéusica. Aquí está la zona quimiorreceptora central, el que tiene mucho que ver con el CO2 y con el hidrogenión para hacer su acción bioquímica molecular que vamos a aprender ahora. Entonces, todo esto no es un esquema pintado así. Primero, quiero empezar para decir que estas estructuras que están aquí son redes neuronales. Son redes neuronales, así como la sustancia reticular activadora y la inhibidora, que van a ver la que gobierna el sueño, la sustancia reticulada activadora y la inhibitoria. Son dos redes así que una a la otra van inhibiendo y excitando. Estas carecen de células pacemaker, ¿no? ¿Qué son las células pacemaker? Las células pacemaker son las que se encuentran en el nódulo sinusal. Son las células que se encargan de ser marcapaso natural como el corazón. Estas no tienen esas propiedades. Entonces, ¿qué hace que ellas gatillen la ventilación? Eso lo vamos a ver. Todo esto son conjunto de células, no están establecidas como te lo pintan acá. Por eso es que es muy difícil dilucidarlas. ¿Qué núcleos tenemos? El dorsal A, también llamado como el grupo neuronal A, según Kusai, ¿ya? El grupo ventral, o también llamado el grupo neuronal C, que nos dice Kusai. El centro apnéusico o centro neuronal P, ¿no? Que es para Kusai. Y existe el centro neuronal B, que equivale al centro apnéusico, que es el B, que no está anotado acá. Ojo, lo estoy diciendo en clases teóricas. Si estamos repitiendo es porque son cosas muy importantes, ¿no? Entonces ustedes, estos estudiantes de la mejor facultad de medicina, no les voy a preguntar, chicos, el grupo dorsal, ¿qué hace? ¿No? Olvídate, si no todos estaríamos de nuestro nivel. Tendré que preguntarte, ¿no? Según Kusai, la zona neuronal A es inhibida por el zona B, zona C, zona D, zona apnéusica, ¿me entienden? Para que ustedes puedan entender. Tenemos 3 grupos neuronales que van a ser un cuasinúcleo definido. Dorsal, ventral, neumotáxico. Y hay todavía 2 más. El dorsal, ya me imagino dónde se encuentra, ¿ya? Y el ventral, voy a ver dónde se encuentra. Como principal función, a grandes rasgos, porque muchos de ellos tienen doble función, pero a grandes rasgos, de manera general, este se encargará de la inspiración, de determinar la inspiración,
El C de la expiración, por así decir, porque tienen que ver también muchos con la frecuencia y con inhibir. Y el centro neumotáxico como frecuencia y profundidad, a grandes rasgos. Bien, no me gustaría que anoten todavía esto. Vamos a verlo ya de forma detallada, entrando a los subtítulos. Entonces acá, miren ustedes dónde podemos determinar dónde se encuentran estos núcleos. Este es nuestro bulbo. Recuerden que dentro del bulbo había el origen de los pares craneales. Elementos muy importantes a recordar. Está la sustancia reticulada. Ustedes saben que la sustancia reticulada, que se encuentra más o menos casi a la parte del medio paraventral, no es pues una zona así bien teñida, bien determinada, es una especie de red. Se encuentra el núcleo ambiguo, se encuentra el núcleo del tracto solitario. Bien, entonces esas tres estructuras que se encuentran como lombricitas, entre ellas se encuentran estos grupos neuronales. Y si ustedes ven estos grupos neuronales, mira, ya no los pinta aquí como gusanitos. Siempre lo pinta, por ejemplo, este es otro esquema de Netter, ¿no? Que es el que compite con Yokochi. Netter, el atlas de Netter, es este. El área de la inspiración, ya dice, ¿no? Por eso no hay un consenso para decir, es el núcleo. Así como el putamen, que es un núcleo definido, pintado y bien estudiado. No es así. Son áreas. Este es el área de la inspiración. Este conocemos como la área de la expiración. Para nosotros es el núcleo ventral, ¿no? O grupo neuronal C, lo podemos llamar. Este es el grupo neuronal A. El apnéusico debe estar aquí. Esta es una zona que se conoce como grupo neuronal B también. Y el neumotáxico, que es el grupo neuronal B. Entonces todo esto varía y miren en conjunto que esto va formando el centro respiratorio, pero es importante saber las relaciones que existen entre ellas. Y eso lo vamos a ir recordando ahora poco a poco, porque para eso estamos. Bien, esto es importante que ustedes si realmente lo copien, esté en una caja dorada, digamos, ¿no? Debe ser muy importante, pero muy importante para estar en una cajita de oro. Entonces, la función del grupo dorsal o del grupo neuronal A, que es este, y vamos a ver dónde se encuentran sus relaciones, es el control de la inspiración y del ritmo inspiratorio, ¿qué es? Y vamos a ver que este ritmo o frecuencia respiratoria que se va a traducir es gobernada por este grupo dorsal. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles serán las relaciones que tiene esta? Y esto va a variar de libro a libro, es como una dirección. Por ejemplo, algunos libros nombran el tracto solitario, otros no los nombran, otros los nombran que este es reticular, ¿no? Detrás de la sustancia reticular. Y otros no lo nombran al tracto solitario, pues se encuentra anteriormente al tracto solitario y dentro de la sustancia reticular se encuentran estas neuronas. Pero no es muy importante de alguna forma tratar de memorizar esto, sino recordar bien la anatomía, porque es como la facultad. Yo les puedo decir, ¿dónde está la facultad? La facultad está justo al frente del Hospital de la Mujer. Belleza. Otro te puede decir, no, está al lado de la facultad de odontología. Bueno, ya te cambian otra cosa, pero no me ha dicho eso. Otro va a decir, no, de la fotocopiadora Tres Marías, arribita. Ya te cambia otra cosa. U otro te va a decir, Saavedra 2346, digamos. No, las direcciones son esas. Sepan ustedes que este núcleo se encuentra inmerso en la sustancia reticulada y se encuentra un poco ventralmente al núcleo del tracto solitario. Y recuerden que estos tienen mucho que ver con los pares craneales 9, 10 y 11 tal vez. Entonces tienen mucha relación con las terminaciones sensitivas del glosofaringio y también del nervio vago. Y obviamente tienen funciones importantes estos. Estos participan en el reflejo de la tos. Estos participan indirectamente también en el reflejo del estornudo, así como el trigémino. Entonces, las terminaciones sensitivas de estos núcleos a nivel central se tienen que conectar con algo. Se tienen que conectar con quimiorreceptores, con varoreceptores y tal vez otros receptores pulmonares como los he nombrado, las fibras C, ¿no? Los receptores osteomusculares, los receptores J, por ejemplo. Entonces, todos esos se encuentran en el pulmón. Entonces, cada uno de estos los vamos a ver. ¿Dónde se encuentra el núcleo dorsal? Aquí. ¿Qué terminaciones sensitivas son vecinas a estas? Solamente hablar de núcleo del tracto solitario se viene a la cabeza. Glosofaringio y vago. Bien, inmersos en la sustancia reticular. Esa es su ubicación, por ejemplo, de este. Ahora, ¿qué características va a tener y cómo hace las descargas? Si les decía que
que este núcleo no tiene células pacemaker. Entonces lo vamos a hacer así. Los potenciales de acción inspiratorios son estos. Hay potenciales de acción. Vamos a ver cómo pasa eso. Genera un ritmo básico respiratorio, la frecuencia respiratoria. El núcleo dorsal se encuentra de la respiración normal, de la presión basal, que es la que ustedes están viviendo. ¿Pero cómo? Y es como concluye Guyton. Mira, Guyton nos dice que es una posible red interneuronal inmerso en el bulbo. Y es cierto, sigue en investigación. Hasta el día de ayer, en la actualización del UpToDate, que eso lo ha actualizado el anterior mes, sigue en lo mismo. No hay nada nuevo que podamos acotar a la clase de ahora. Pero lo que se sabe, lo que no está en Husay, por ejemplo, dice, es la señal de la rampa inspiratoria. ¿Y cómo funciona la señal de la rampa inspiratoria? Así. Recuerden ustedes que es un potencial de acción. Un potencial de acción es la célula, miren, la célula es negativa, pero al ingresar sodios, en este caso, o cosas positivas, hace que la célula, la membrana, se despolarice y este sector cambia a positivo. Y eso hace que transmita, mediante su axón, una señal que se llama potencial de acción. Estos potenciales de acciones que se encuentran en las neuronas hacen una señal de tipo rampa. ¿Qué es la señal de tipo rampa? Todo esto. La señal de tipo rampa es que mandan una orden hacia los músculos, ¿no?, inspiratorios, y el núcleo dorsal también tiene unas fibras que van por el nervio frénico, ¿no?, por el 3, 5 y 3, 4 y 5 van por el nervio frénico y dicen, primero así lento, más rápido, es como rampa, no es inspirar, 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 dice, empiezas a inspirar y cada vez más rápido, más uno, y así, esa es su función, inspirar hasta que revienten los pulmones, por así decirlo, inspira, esa es la rampa que hace. Y eso dura generalmente 2 segundos. Y es por eso que el ciclo ventilatorio dura aproximadamente 4 o 5 segundos. 2 porciones para inspirar y 3 porciones para expirar. Por eso la relación, ¿no? 2-3, que puede ser en un adulto, puede ser menos en personas que son de menor edad. Esto es muy importante porque lo hace de una forma muy gentil. Las descargas dicen, ventile así. Como rampa, ¿no? Como rampa. ¿Qué pasaría si no existiera esta descarga, este potencial de acción de tipo rampa? Lo que pasaría es que nosotros estuviéramos así, ¿no? De una, sí, estaríamos. Ese sería nuestro tipo de ventilación, o sea, sería así de tipo jadeos, de tipo gemidos, y es verdad. Entonces, cuando este se inhibe después de los 2 segundos, súbitamente, y eso tiene que ver otro núcleo que le inhibe, porque si no estaríamos en este sentido, pasan 3 segundos para una expiración pasiva. ¿Y qué hace la expiración pasiva? No necesita la activación de ningún músculo, de ningún nervio. La activación pasiva simplemente va a ser el retroceso elástico, tanto del tórax como de la masa pulmonar. ¿Bien? Esa es la rampa inspiratoria y esa es la importancia para hacer esto. Miren ustedes, esto es una rampa inspiratoria viendo desde afuera. Miren cómo hace este diafragma. Gentilmente. Se corta. Inhibe. 1 o 2 segundos. 3 segundos, la expiración. El retroceso elástico de los pulmones. Es una belleza, ¿bien? Esa es la ventilación. Y esa es la importancia del núcleo dorsal o del grupo A. Bien, veremos lo siguiente. ¿Qué nos dice del grupo? Esto habíamos visto, para recordar. Bien, entonces, ¿por qué les decía que no anoten estas cositas? Porque han visto ahora que el grupo dorsal no solamente se encarga de la inspiración, sino que de alguna forma se encarga de controlar la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿cómo controla la frecuencia respiratoria basal? Inhibiéndose. Inspira, se inhibe. Inspira, se inhibe. Inspira en rampa, se inhibe. ¿Y quién le inhibe? Por eso están otros núcleos que los tenemos que estudiar, que los van a ir inhibiendo. Bien, ahora hablemos del centro neumotáxico, este que se encuentra acá, este que se encuentra en la protuberancia, que se encuentra en la parte superior del núcleo del tracto solitario. La importancia de este centro neumotáxico o grupo neuronal C, ¿no? También tiene la otra nomenclatura. Miren esto, limita la duración de la inspiración. Limita a la inspiración, a la anterior. Y por eso aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Cómo hace eso? Me adelanto.
Si mi rampa inspiratoria dice así, inspire 2 segundos. Sin inhibir. Inspire. ¿Qué pasa si inhibo esta inspiración? Es decir, así. La corto, la corto, la corto, la corto, la corto, la corto. Entonces, de alguna forma, este núcleo neumotáxico frena la inspiración normal y a la vez al frenar la inspiración, los ciclos se hacen más cortos y hay más ventilaciones en 1 minuto. Eso es lo que hace el centro neumotáxico. Y ese centro neumotáxico lo podemos activar con la corteza. Les digo a ustedes, entren en una hipernea. De alguna manera son señales que lanza tu corteza y tu tálamo al núcleo neumotáxico y esa es la acción que está haciendo. Ustedes hacen esa hiperventilación, están jugando con el núcleo neumotáxico, realmente. Bien. Ahora, ¿dónde se encuentran las relaciones de este? Solamente viendo el dibujito. Se encuentran aquí. Se encuentra en la parte, por ejemplo, nos dicen Guyton, se encuentra en la parte superior del núcleo del tracto solitario y la sustancia reticulada. Este grupo neuronal se encuentra en la vecindad de los núcleos parabraquiales. Son los folículos, son los tubérculos que van a ir a la parte de atrás a unirse con el encéfalo, el superior, el medio y el inferior. Entonces se encuentra ahí, por eso se llaman núcleos braquiales. Este lanza señales, obviamente no tiene un nervio como tal, pero son axones neuronales conectados hacia la zona inspiratoria, que es el núcleo dorsal o grupo neuronal A. Es decir, este lo inhibe, lo inhibe, lo inhibe, lo inhibe. Pero no lo inhibe para que deje de ventilar, sino para que lo inhibía. Lo inhibía para tú ventilas tu rampa inspiratoria normal del grupo dorsal. Se inhibía. Se inhibía. Se inhibía. Este lo inhibe más rápido. Lo inhibe. Lo inhibe. Lo inhibe. Lo inhibe. Lo inhibe. ¿Para qué lo inhibe? Para aumentar la frecuencia de alguna manera. Y esto sí tiene que ver con la accionia, no solamente con el reposo. Entonces, miren ustedes que una señal intensa, muy intensa de este neumotáxico puede inhibir la rampa inspiratoria a los 0.5 segundos. Imagínate. Y hay algunas enfermedades a nivel central, cuando hay fallas en la cabecita por un golpe, por una enfermedad devastadora, unas bacterias, etcétera, que retiran la cabecita, que los pacientes... Y obviamente necesitan ventilador mecánico, porque eso no está cumpliendo el volumen alveolar. Entonces, mira, una señal intensa puede reducir a 0.5 segundos, así. Mi rampa. Y una señal débil puede incluso prolongarla por inhibirla a los 5 segundos, imagínate. Polimnia, respiraciones profundas, y eso también pasa en algunos eventos de trauma encefálico, ¿no? Un trauma en la cabeza un edema cerebral te puede limitar la ventilación normal, puede detener tu ventilación. Cuando hay un edema cerebral, por ejemplo, la cabeza sufre una contusión con el juego de presiones, la cabeza se inflama. ¿Y qué es lo que pasa con este bulbo? Este se encuentra en el clivus del occipital. Y el clivus del occipital, aquí se encuentra una arteria, ¿no? La arteria del clivus o la arteria occipital, que es la que nace e irriga este sector. El cerebro se hincha, y cuando se hincha, por decir, apachurra el bulbo, así, lo aprieta el bulbo hacia el clivus, que es un hueso. Entonces, la misma irrigación ya no va a la irrigación a estos núcleos. Entonces, ¿qué pasa con este bulbo? Falla. Cuando el bulbo, la parte del cerebro se edematiza y empuja el bulbo, lo apachurra, falla. Y puede haber una señal mucho más débil o nula, y es decir, que el paciente se queda en apnea, hasta que se ha conectado un ventilador mecánico. Eso pasa en los accidentes fuertes. Uno lo encuentra inconsciente y dice, ¿qué pasa? ¡No respira! No respira porque se ha roto el pulmón. No respira porque ha habido una lesión a nivel cerebral muy fuerte que ha hecho una señal muy débil y realmente ya no tiene ciclo respiratorio. Entonces podríamos decir que el centro neumotáxico o el grupo neuronal P, limita la inspiración por el fenómeno que hemos visto. Bien, limita la inspiración. Bien, sigamos viendo otros núcleos. Tenemos nosotros, igual esta partecita que hemos recortado. Vean ustedes, por eso que les pedí que no lo copio, porque es muy general esto. Sí hemos visto que limita, ¿no? Que limita la inspiración
y dependiendo de cómo limita la inspiración del núcleo dorsal, este puede aumentar la frecuencia, hemos visto, a 0,5 incluso por segundo, o también puede prolongar hasta los 5 segundos la inspiración. Y no tanto como dice aquí, ¿no? Frecuencia y profundidad, un medio que nos deja sueltos. Entonces no es muy necesario copiar esto. Ahora vamos a hablar del grupo ventral, el grupo número C, el grupo neuronal C de la ventilación. Este es el grupo ventral, ¿no? Ese es el grupo ventral. El grupo ventral, se conoce también, está en una zona retroambigua, es decir, el núcleo ambiguo se encuentra aquí, el núcleo ambiguo que es igual al nacimiento real de los pares craneales, y se encuentra detrás de él. Pero uno dirá, pero si se encuentra detrás, ¿por qué se llama ventral? Entonces, solamente tomando en cuenta esto, este es el dorsal, este es el ventral, porque así los vemos solitariamente. Pero ya con otras relaciones cambia toda la anatomía, entonces es el retroambiguo, ¿no? Es retroambiguo, está detrás del núcleo ambiguo de los pares craneales. Y está delante de la zona reticulada, está muy delante de la zona reticulada. Y eso no lo dice Guyton, pero solamente con los conocimientos de recuerdo de anatomía tú te puedes dar cuenta. Delante de la reticulada. Bien. ¿Estos qué van a hacer? Se encargan, mira, por ejemplo, dice, están inactivas, este núcleo está inactivo en respiraciones tranquilas. O sea que en este momento estamos funcionando gracias a el núcleo dorsal nada más. Ya si entraríamos un poquito en acción, entraría el neumotáxico y el ventral. El neumotáxico de alguna manera está cumpliendo su función, diciéndote, regula tu frecuencia, ¿no? Te inhibe tu rampa, con esos dos núcleos estamos. A ver, activaremos a nuestro grupo ventral. Nuestro grupo ventral, ¿no? Nuestro grupo ventral lo vamos a inhibir con la acción. ¿Cómo vamos a hacer esta acción de la inspiración y la expiración en acción? Lo mismo, hagan ustedes ejercicio, o les digo en este momento, todos chicos hagan este ejercicio. Este núcleo ventral, dentro de sus fibras, que también van mediante la médula, lanza señales motoras también a los músculos accesorios de la respiración. Los músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios? Los que no son el diafragma, ¿no? Teníamos los escalenos, teníamos el craniomastoideo, el cesato anterior, los intercostales, y este núcleo ventral es el que actúa con los músculos accesorios de la ventilación, ya sea para inspiración o para expiración. Entonces, ¿los quieres activar? Incrementa tu esfuerzo ventilatorio como si estuviera haciendo ejercicio. Que se mueva el abdomen más. Entonces ahí estaríamos funcionando con el grupo muscular ventral. Entonces, pareciera que solamente son estos núcleos, pero sigue en estudio. Ahora les voy a decir la otra concepción que nos da Husay, por ejemplo. Mira, ¿qué nos dice la función de inspiración y expiración? Funcionan los dos. Y por eso no me gusta que copien esta parte. Mira esta parte, por ejemplo. Porque aquí decía, ¿no? Esta. ¿Qué dice el núcleo ventral? Solo expiración, ¿no? Solo expiración. Pero ya cuando desglosamos el capítulo como tal, miren en la cajita amarilla que nos menciona esto, ¿no? Inspiración y expiración, sí, porque cuando haces relaciones anatómicas, este grupo, grupo ventral o grupo C, lanza fibras también motoras mediante la médula a los músculos inspiratorios y expiratorios accesorios. Entonces, los impulsos respiratorios adicionales. Lanza impulsos respiratorios adicionales. Eso pasa cuando estás en pleno trote y incrementas tu frecuencia. Le ayuda al neumotáxico. Expiración intensa, para cuando estás pues realmente en una maratón y necesitas expirar de esa manera. Estás hablando del grupo ventral. O, propiamente dicho, en el ejercicio. Entonces, solamente al ver este GIF que les voy a mostrar, podríamos ver la belleza, ¿no? Podríamos ver la belleza de todo este ciclo. Miren ustedes. Miren la ventilación. Inspira, expira. Miren el diafragma. ¿Quién mueve el diafragma mediante las inervaciones del frénico? El dorsal solamente. Solamente el dorsal. ¿Quién le da sus otras inervaciones accesorias? Dorsal, inspiración pasiva que en todo este momento nosotros estamos. ¿Que de alguna manera el neumotáxico interviene? Sí, el neumotáxico interviene
modulando la frecuencia respiratoria del dorsal. Lo gatilla, lo inhibe, lo inhibe, lo inhibe, lo inhibe, normalmente. Puede inhibirlo mucho, puede no inhibirlo también, puede, pero en este momento eso está haciendo el neumotáxico. Empezamos a entrar en una actividad, es decir, chicos, ventilen como si estuvieran en un ejercicio. Y ya estamos haciendo funcionar a nuestro grupo ventral. Y este grupo ventral, obviamente, también tiene que ver el neumotáxico, empieza a excitar más rápido, también para incrementar la frecuencia. Entonces, este juego que hacen en feedback negativo, el uno al otro se van retroalimentando, sigue en estudio. Ahora, esto no responde a estas preguntas, por eso que este modelo sigue siendo como que ahí quedó. Hay preguntas que no se pueden responder. Por ejemplo, no hemos hablado aquí de corteza y no hemos hablado aquí de tálamo. Porque la mayoría de los libros no lo dice así, excepto Hussain. O Gannon tal vez, que habla del control voluntario de la respiración. Podemos controlarlo de forma voluntaria. No solamente con el esfuerzo físico o porque sube mi CO2. Entonces, la corteza que se encuentra aquí, la corteza y también el tálamo tienen conexiones mandatorias a estos núcleos. ¿En qué casos? A ver, voluntariamente hagan apnea. Han hecho apnea, lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Qué están haciendo cuando hacen apnea? Están diciendo a su neumotáxico que se inhiba. Y al inhibir al neumotáxico, lo que han hecho ustedes es, y listo. Ya no están gatillando la rampa. Eso están haciendo con el neumotáxico. Por eso es que este modelo no explica eso. Entonces, hay una forma voluntaria de controlar la respiración, es cierto. Hay otros núcleos que no explica este tema. Por ejemplo, estos núcleos. El núcleo apnéusico, que se conoce como la zona C, ¿no? El grupo neuronal C. El grupo apnéusico es una red no definida, porque no se le considera como núcleo agrupada como estas, pese a que estas son como una red, que puede jugar un rol importante como una estación entre el neumotáxico y entre el dorsal, el núcleo apnéusico. Por eso es que algunos libros no lo nombran, pero sepan que existe, que todavía sigue en debate. Mira, dice, tiene un efecto excitador de la respiración y tiende a prolongarla. Entonces, cuando yo les digo, hagan una apnea prolongada, de alguna manera también entraría, lógicamente, el centro apnéusico. Y tal vez el centro apnéusico es el que tiene señales de la corteza y del tálamo para hacer esa acción, más que el neumotáxico. Esas cosas siguen todavía así, no están bien dilucidadas. Existe otra zona, la zona ventral vulvar es esta, la zona quimiorreceptora central, porque yo cuando les hablo de quimiorreceptores solamente van a hablar, ¿no? Glomo carotídeo y aorta. Aquí existe una zona quimiorreceptora, para que haga caso al CO2 y al hidrogenión, porque el hidrogenión y el CO2 no ingresan hasta aquí y hacen su función. Hacen primero con una zona quimiosensible a nivel central, que tampoco está, por ejemplo, en este esquema, pero es otra zona neuronal que también sigue en estudio. Tampoco podemos responder la pregunta de por qué se incrementa la frecuencia respiratoria cuando hacemos ejercicio. O cuando tú haces ejercicio, estás pensando, respira más rápido, como ahora. Por ejemplo, ahora estás tranquilo y te digo, ventila, aumenta tu frecuencia y tu profundidad y lo haces. Pero el ejercicio, tú estás concentrado en la meta, estás concentrado en quién pasas el balón, estás concentrado en la gambeta, etc. No estás ordenando tú a tu centro central. Entonces, eso tampoco puedes responder este modelo. Entonces, este modelo europeo que ha sido acuñado y que comparten también los yanquis solamente de estos tres núcleos, explica parcialmente el control de la ventilación. Y ese control de la ventilación, pues bueno, se vive de esta forma. Bien. Entonces vamos a ver el tema de algunos reflejos más para poder ir al control químico. Esto es lo que quiero ver con ustedes y hay otros receptores más para terminar esta parte. Bien. ¿Cuál es el reflejo inhibitorio de Hering-Brauer? Probablemente esto en los humanos sea muy difícil probarlo. Esto lo han probado en animalitos.
Gran parte de la fisiología y el avance que han tenido es sacrificando muchos perros, muchos ratoncitos, ¿no? Muchos mamíferos, porque es el modelo animal para el estudio y comprender el organismo humano. Imagínense que tengan que sacrificar humanos para determinar esto. ¿Saben cómo se ha determinado este reflejo? Les conectaban a los perros un ventilador a presión positiva, pero hasta el punto que esté dañando sus pulmones antes de que los pulmones exploten. Pues imagínate que cómo duele la barriguita cuando se llena de gases. Ay, hay un dolor que no solamente es aquí, te involucra todo, te quitan las ganas. Imagínate que tus pulmones se insuflen hasta el punto que te duela la pleura y quieras reventar. Ahí han determinado que existe este reflejo. Primero, señales de insuflación pulmonar. Claro, cuando estás insuflándote hasta el punto de que quieran reventar tus pulmones, este reflejo de Rein-Bauer dice, ¡boom! Vamos a inhibir al censo neumocásico y al dorsal. Lo inhiben. Dice, no, basta, ya no hay rampa, el pulmón está a punto de reventar. Eso es el reflejo de Rein-Bauer. Pero es muy difícil probarlo en humanos realmente. Esto se han hecho solo en animales. Ahora, ¿dónde se encuentran sus receptores? Existen receptores en el músculo liso de los bronquios, correcto. Existen en los bronquios que miden la distensión. Existen en las paredes de los alveolos. Y existen otros neuromusculares que se encuentran en los tendones de los músculos intercostales. O existen en la misma matriz, en el parénquima pulmonar, cerca de los alveolos y cerca de los vasos, de los capilares yuxtaposicionales a los vasos, que son los receptores J. Y esos receptores J también son de defensa como estos. Entonces, el nervio vago es el nervio de defensa. El nervio vago es el que hace el síncope vago-vagal. Es decir, el nervio vago es el que hago daño a una víscera y ¡pum! Pierdes el conocimiento o te inhibes. Ya sea no haciendo el coqueteo anal, ¿no? En una palpación anal, te puedo dar un paro cardíaco. Ya sea apretando los ojos, ¿no? Apretando los ojos, hago bradicardia, mi corazón late más lento, que eran antes antiguas maniobras de salvataje en las taquicardias supraventriculares. O el desgarramiento de vísceras. En un accidente de motocicleta, la trituración de los testículos hace que pierdas el conocimiento más que el golpe en la cabeza. Si tú tienes un accidente y con un látigo de cuello hay un desgarro de tus vísceras como la laringe, hay un síncope. El vago es defensa, ¿no? Entonces el vago, por ejemplo, está inmiscuido en esto, inhibe, por eso dice que los pulmones sobredistendidos, desconectan la rampa inspiratoria, estamos hablando del núcleo dorsal o del área A, y también, al igual que el neumotasio, el área P. Entonces inhiben eso el vago cuando hay este tipo de reflejos dolorosos que no han hecho en humanos, solo lo han descrito que podría ser igual en nosotros porque los animalitos han muerto con estos reflejos y han dicho, seguro los humanos igual tienen, ¿no? Pero no han entrado nunca a prueba esto, a prueba humana, ¿no? Miren, ¿cuándo se puede activar? Cuando tu volumen corriente lo incrementas por 3. ¿Ya han visto que el volumen tidal o el volumen corriente es calcularlo, no es así nomás, es por peso? Imagínate 3 veces tu volumen corriente, por Dios, estás llegando a tu volumen máximo expiratorio. Y eso puede ocasionar que esto se active, dice, ¿no? Esa es una hipótesis, pero eso han visto en animalitos. ¿Bien? Bien, entonces, la siguiente clase terminamos con control químico. Vengan dándole una leidita para determinar algunas dudas y vamos a ver el experimento número 2. ¿Bien? Bien, chicos, gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bravo para ustedes.